Bien, muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestra plataforma Vanguard Room. El tema de hoy en el curso de geometría es el estudio de la parábola. Veamos, acá tenemos algunos conceptos que van a fortalecer nuestra idea de la parábola. Nos dice, la parábola, si nosotros tenemos un plano que intersecta a una superficie cónica de revolución y es paralelo a una de las generatrices, forma una curva llamada parábola. Por ejemplo, tenemos acá una figura cónica, ¿no? Una figura en forma de un cono, ¿no? De tal manera que cuando nosotros tracemos un plano, como vemos este plano que está sombreado en este caso, entonces a la hora de cortar esa figura cónica, estaría formando una parábola. Esa sería la figura de la parábola. De ahí es donde se forma. El análisis matemático nos dice que la parábola es una curva plana abierta. Bueno, eso sería en análisis matemático. Es una figura plana y abierta y que se extiende indefinidamente, o sea, no tiene un comienzo y no tiene un final. ¿De acuerdo? Ahora, la parábola es una representación gráfica que proviene de una ecuación de segundo grado. Elementos de una parábola. Esta es una parábola, por ejemplo, ¿no? Esta es una parábola y en este caso es una parábola con eje paralelo al eje X, ¿no? Porque también hay parábolas con eje paralelo al eje Y, como en este segundo caso de la derecha. Elementos de la parábola. Por ejemplo, vamos a ver qué elementos se presentan en la parábola. Observemos. Tenemos los ejes coordenados, DD' es una recta, EE' es otra recta. La primera DD' es la que le llamamos recta directriz, ¿no? Es la que me va a representar o me va a indicar algunos elementos como, por ejemplo, hacia dónde se está abriendo la parábola. Eje focal. O sea, la parábola tiene algo llamado un foco. Eje focal. El eje focal es desde E hasta E', el que va a pasar por el medio de la parábola. El foco F, es un punto que está dentro de la parábola. B vendría a ser el vértice. Esto estaría ubicado aquí. Este es el vértice de la parábola. La cuerda AB, que es una línea que une dos puntos indiferentes de la parábola, es una cuerda AB. La cuerda focal es la cuerda RS. ¿A qué le llamamos cuerda focal? La cuerda focal vendría a ser un segmento que pasa por el foco de la parábola. Ahora, el lado recto MN. El lado recto MN, ¿no? Es una cuerda, pero que forma un ángulo de 90 grados con el eje focal. Ahora, mira, la distancia, ojo, la distancia del vértice de la parábola con el origen de los ejes va a tener un valor P, y es la misma distancia que existe de ese vértice hacia el foco. Ya es lo que estamos observando acá. Estos son los parámetros a utilizar. Veamos aquí. Son elementos, pero vamos a ver aquí, ecuación de la parábola. ¿Qué es una ecuación de la parábola? Observemos, ecuación de la parábola. Dice, para la deducción de la ecuación se aplica la condición de que cualquier punto de la parábola equidista del foco y de la directriz. Abierta se tendrá que el vértice es el punto medio del segmento HF, es decir, HB igual a BF. Vamos a ver. Aquí tenemos la parábola. ¿Ok? Acá tenemos la parábola y observemos aquí lo siguiente. Tenemos una parábola, tenemos el eje X y acá tenemos una línea, ¿no? Esta línea paralela al eje X que nosotros le hemos dado un nombre. ¿Recuerdas cómo se llama? DD, recta directriz. Ok, tengo acá una recta directriz. Una recta directriz y estamos observando que la parábola está pasando, su vértice está en el origen de coordenadas. ¿Qué me dice esta deducción de la ecuación? Me dice que cualquier punto de la parábola, el punto P, ¿ya? Equidista del foco, mira este punto P, equidista del foco y de la directriz abiertas. Ah, ya, esto significa que este punto, así es, abierta se tendrá que el vértice es el punto medio del segmento HF. El vértice es el punto medio del segmento HF. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a explicarlo. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, observa. Desde F hasta B va a haber un valor como A. Y desde B hasta H también va a haber un valor como A. ¿Ok? Ahora, HB y BF son iguales. Ok. Veamos aquí.
Aparte, observa aquí los puntos. PF y este otro punto son iguales. Por ejemplo, mira, a este le vamos a llamar un valor como B y a este otro valor también lo llamamos el valor B. ¿Ok? Ahí está. Esos son los valores. Eso es lo que me está diciendo. Mira, un punto cualquiera con el foco va a tener estas distancias conocidas. Observemos. Observemos aquí. Ecuación de la parábola con la recta directriz. Observa aquí. Ecuación de la parábola con la recta directriz. ¿Qué significa esto? Observemos. Ecuación de la parábola con la recta directriz. Mira, acá tenemos una parábola y tenemos una recta directriz. Entonces vamos a hallar la ecuación de la parábola con esta recta directriz, que tiene una figura muy parecida a la anterior. Y observa aquí, por favor. ¿Ya? Observa aquí. Veamos. Tenemos una recta directriz, tenemos los ejes X e Y y tenemos la parábola. Y acá tenemos un vértice. Esto de aquí es el vértice. Ya sabemos que cualquier punto de la parábola con el F focal va a tener la misma distancia y también sabemos que FB y BH son el mismo valor, ¿no? De tal manera que PF y PH es el mismo valor, la misma magnitud. Entonces, cuando la parábola pase por el origen de coordenadas, como lo que estamos observando, la ecuación de la parábola toma esta forma, X menos H, ¿no? X menos 0 al cuadrado, que es el vértice H, K, más Y menos P elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final nos va a quedar esta expresión, ¿no? Nos va a quedar una expresión como esta, ¿no? Este radical. Y tu ecuación de la parábola tendría la forma 4py igual a x al cuadrado. Son ecuaciones la parábola, toma nota y obsérvalo, por favor. Ok. ¿Qué pasa cuando la parábola ya no pasa por el origen de coordenadas, sino la parábola está en cualquier otra parte? Y ojo, estamos viendo parábolas abiertas hacia arriba. Con un vértice en cualquier punto. Mira, un vértice en cualquier punto. Siempre, ¿eh? No te olvides. Tenemos acá los ejes X y tenemos el eje Y. Y acá tenemos una recta directriz. Ya, esta recta directriz, la recta DD. Si tomo un punto cualquiera de la parábola y lo uno con el foco y lo uno con la directriz de manera perpendicular, van a tener los mismos valores. Esos son datos muy importantes. El vértice es un vértice H, K. ¿Ok? El vértice es un vértice H, K y acá está el origen de coordenadas. Entonces, la ecuación de la parábola sería x menos h, mira este punto P, x menos h al cuadrado igual a 4 veces P. Pero la pregunta, ¿quién sería P? P sería, así es, P vendría a ser, ojo, P vendría a ser el coeficiente que acompaña x al cuadrado en mi ecuación original, ¿no? Si ese valor es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Si ese valor es menor que 0, entonces se abre hacia abajo. Si alguien me dice, ¿y qué pasa si P es 0? Ah, si P es 0, entonces no es una ecuación de la parábola, sino es una línea recta. Entonces, esta sería la ecuación de la parábola, donde P es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Veamos acá otra ecuación de la parábola. Vamos a ver la parte contextual. Ecuación de la parábola con la directriz paralela al eje Y. Ok, esta es la directriz. Paralela al eje Y. No te olvides, ¿ah? De H hasta B y de B hasta F va a tener la misma dimensión. Entonces, cuando la parábola tenga esta forma y el vértice pasa por el origen X, ¿no? Por el origen X e Y y está así, vertical, entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a suceder? La ecuación de la parábola va a ser y al cuadrado igual a 4px. Observa la diferencia cuando la parábola está hacia arriba, está de manera vertical. Observa, cuando está de manera vertical, mira su ecuación. X al cuadrado va a ser igual a 4py. Ah, cuando está hacia arriba es x al cuadrado igual a 4py. Pero cuando está hacia de esta manera, entonces cambia la x por la y. ¿Ya? 4px es igual a y al cuadrado. Fíjate las ecuaciones aquí de las parábolas.
¿Ok? Las ecuaciones de las parábolas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el vértice en cualquier punto y de esta forma? Ok, entonces en cualquier punto y con esta forma, mira, la gráfica es la misma, pero observa la ecuación, sería y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Ya? Observa, y menos k al cuadrado. Si esta parábola es hacia arriba, entonces en vez de y va a ser x y en vez de x va a ser y. Es la única diferencia. ¿Ya? Mira, eso es lo que tienes que marcar. Si esta parábola se abre hacia arriba, entonces cambian las letras. En vez de y va x y en vez de x va y. Ahora, la parábola se abre hacia la derecha si el valor de p, que es el coeficiente que acompaña x al cuadrado, es mayor que 0. Y se abre hacia la izquierda cuando ese valor sea menor que 0. Observemos aquí. Veamos acá. Veamos ejercicios de aplicación. Bien, dice, ejercicio número 1. De la figura, determine la ecuación de la parábola. O sea, yo tengo aquí una figura y me piden determinar la ecuación de la parábola. ¿Ya? Piden determinar la ecuación de la parábola. Observa la figura y cuál sería nuestra ecuación de la parábola según el concepto que tenemos aquí. Veamos, ¿cuál sería la ecuación de la parábola? A ver, ahí les doy un minuto para que verifiquen la ecuación de la parábola y lo indican por medio del chat. Ok. Aquí la parábola es una parábola que se abre hacia arriba. Entonces, si es una parábola que se abre hacia arriba, tendría esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Tendría esta ecuación. Por acá tenemos un punto 4,4. ¿Ok? Tenemos un punto 4,4. ¿Esto qué significa? Observemos aquí. Significa lo siguiente. Si este punto 4,4, que se encuentra acá, lo uno con el eje focal, es lo mismo que si uniéramos este otro punto. Observa, voy a unir este otro punto de manera perpendicular. De tal manera, ¿no? De tal forma que lo que nosotros estamos observando aquí es un valor como 4. Así es, vamos a darle el número, vamos a darle el valor para que puedas observarlo. Esto sería un valor como 4. Aquí está, ¿no? Entonces el valor 4 se encontraría en este lugar. Aquí está. ¿Ok? Bien, veamos. Aquí está. Entonces, nosotros tenemos aquí un valor, y necesitamos la ecuación de la parábola con estas coordenadas. De la figura determine la ecuación de la parábola. ¿Cuál sería la ecuación de la parábola? Ok, si la parábola se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba, entonces quiere decir de que sería un x menos h al cuadrado. Pero ojo, no te olvides que el vértice de la parábola es el que se encuentra aquí. Aquí está el vértice. Y como está en el origen de coordenadas,
Esto significa que el vértice es 0,0. Listo. En otras palabras, el vértice es h, k. ¿Ok? El vértice sería h, k. Ahí está. H, k. Listo. Este sería el vértice. Entonces, cuando formemos nuestra ecuación de la parábola sería, x menos h al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que h es igual a 0. Por lo tanto, tendrías x al cuadrado. Así es. Eso significa que voy a tener un x al cuadrado y lo vamos a colocar aquí. Sería un x al cuadrado, que es nuestra ecuación de la parábola. Aquí lo tenemos, x al cuadrado. No tenemos el valor de, así es, no tenemos el valor de P y vamos a ver cómo lo determinamos. Sería 4 veces P, que no lo tenemos, multiplicado por ¿quién? Por Y menos K. Pero como no hay K, entonces será Y. Ok. ¿Cuál sería el valor de P en este caso? ¿Cuál sería el valor de P? Así es, ¿no? Entonces alguien dice, mira, puedo hacer esto, puedo utilizar mi geometría básica y trazo esta línea aquí. ¿Ok? Trazo esta línea acá. Dígame. Ah, sí. Entre 4 y. ¿Ok? Tengo acá una distancia de 4. Hasta aquí vendría a ser 4 también. Y necesitamos la distancia de P. Ok. Entonces, P sería un medio en este caso. Por lo tanto, nuestra ecuación sería x al cuadrado igual 2y. Observemos el gráfico número 2. En el gráfico número 2, nuevamente, no te olvides, nuevamente el vértice de la parábola en el gráfico número 2, el vértice de la parábola va a ser igual un 0,0, porque está en el origen. Este es el vértice de la parábola, 0,0. ¿De acuerdo? Ahora, esta línea vale raíz cuadrada de 5, esto vale P y esto vale 2P. PQ es igual a 4P, ya está definido. Del gráfico al cálculo de la ecuación de la parábola. Cuando la parábola se abre, ojo, cuando la parábola se abre hacia la derecha, como lo estamos observando acá, así es, cuando la parábola se abre hacia la derecha, tiene esta misma forma del ejemplo número 3. ¿De acuerdo? Tiene esta misma forma. Entonces, y al cuadrado tiene que ser igual a 4 veces px. Y al cuadrado debe ser 4 veces px. El detalle es cuánto vale p. Podríamos aplicar nuestro teorema de Pitágoras para hallar el valor de p. Y decimos lo siguiente. Aplicando el teorema de Pitágoras, tendría lo siguiente. Observemos. Según el teorema de Pitágoras, me dice que la raíz cuadrada de 5, esta raíz cuadrada de 5, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los 14.